Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 4 de Reflexión Filosófica de la Educación, cursada 2021. Vamos a ocuparnos hoy del eje número 3 del programa que se titula Posverdad y Subjetividades. Y tenemos tres subpuntos. Un primer punto, la posverdad y las noticias falsas. Vamos a hablar del texto de Estela Morales Campos. El 3.2, las nuevas tecnologías, vamos a hablar del texto de Gómez de Ágreda. Y el 3.3, el consumismo según Bauman. Este va a ser la secuencia de temas que vamos a trabajar en esta clase. Primero algunas palabras sobre el eje, posverdad y subjetividades. La palabra posverdad está muy de moda en la actualidad, en los últimos años, y de hecho toda la bibliografía que utilizamos es muy reciente. ¿Qué significa posverdad? Bueno, significa que estamos más allá de la verdad o que la verdad ya ha terminado, ¿no? Posverdad es una palabra que viene también junto con otras que se han utilizado mucho en las últimas décadas: posmodernidad, posmetafísica, posthumanismo, para indicar que algo se cerró, hay algo que se cerró, se terminó y que estamos más allá de. Claro, decir que la verdad se terminó, decir que no hay verdad, abre una suerte de caja negra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque pareciera que no podemos distinguir la verdad de la mentira prácticamente. Eh, y pareciera que cualquier verdad vale lo mismo, cualquier verdad entre comillas, ¿no? Vale lo mismo que cualquier otra. Esto no es cierto. Podemos distinguir, solo que tenemos que establecer criterios. Eh, lo mismo pasa con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos atraviesan, ¿no? La posverdad va a estar muy asociada con los medios de comunicación y en general con la comunicación en general. Las nuevas tecnologías tienen que ver con nuestras prácticas cotidianas, con nuestras habitualidades, ¿no? Es decir, vamos a ver que la tecnología ha modificado lo que hacemos todos los días. Bueno, y en este contexto de pandemia y de educación en formato virtual, eso es más que claro. Y el consumismo también, otra señal de nuestra época y otra reformulación de la subjetividad, ¿no? Estas subjetividades que, como decíamos desde el comienzo, no se caracterizan ya por la ciudadanía particularmente, no tienen al Estado como referente, sino que van hacia un perfil más de consumidor, de usuario, de sujeto a la moda, de partícipe de redes sociales, de consumidor de noticias falsas también, o de propagador de noticias falsas, o de noticias no verdaderas, pongamos así. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra subjetividad está envuelta en estos procesos de posverdad, de nuevas tecnologías, de consumismo, y que nos estamos formando y estamos tratando, ¿no? Cuando las cosas ya no son tan claras, estamos tratando de lidiar, de ver cómo el mercado también nos constituye, nos define, nos hace consumidores de tal o cual marca específicamente, y cómo nosotros mismos vamos modificando nuestros valores, nuestras creencias, nuestras costumbres día a día, a partir de estas subjetividades fluctuantes, raras, ¿no? Que nos cuesta mucho definir, de saber cuánto podemos manejar y cuánto somos manejados, ¿no? Cuánto realmente está en nuestro poder y cuánto no. Bueno, en medio de todo este asunto, eh, nuestro rol de educadores, ¿cómo queda? ¿Cómo nos paramos como educadores en un mundo donde hay que desconfiar y
chequear las fuentes de información antes de tomarlas como, no sé, como insumo de estudio, de referencia o de lo que sea. Porque la posverdad no es solamente una cuestión de los medios, la posverdad después termina en los libros, y termina en los manuales de texto, y termina en otros lugares, de modo tal que todo este revuelto en el cual estamos inmersos puede generar un montón de consecuencias para nosotros incluso como educadores, es decir, en nuestro posicionamiento docente. Entonces, ¿qué pasa con la subjetividad en este revuelto, en este torbellino del siglo XX marcado por esto de la posverdad? Este sería como algunas preguntas que podemos ir empezando a formular a partir del eje número 3 de nuestro programa. Y antes de entrar en los textos quisiera insistir en este punto. Tanto la posverdad como las subjetividades, en ese sentido múltiple, son temas profundamente filosóficos. La filosofía históricamente se definió como una búsqueda del saber, ¿no? La palabra filosofía significa eso, buscar el saber, buscar la verdad en algún punto, y particularmente desde fines del siglo XIX, con un autor bastante conocido que es Nietzsche, Federico Nietzsche, la filosofía ha empezado a dudar, sospechar de la verdad, ¿no? De quién dice la verdad y por qué dice la verdad. Y Nietzsche lo que plantea justamente, dice algo así como Dios ha muerto y con él la verdad también. Esto significa que la verdad en realidad es lo que el poderoso hace creer que es la verdad. Entonces ya tendríamos que empezar a decir que hay la verdad y la verdad. O sea, hay una verdad con comillas que esconde otra verdad sin comillas, que es lo que no se ve. Esto ha dado en la actualidad para pensar que es muy difícil establecer cuál es la verdad. No hay otra frase de Nietzsche que es: no hay hechos, sino interpretaciones. Es decir, versiones de la verdad. Con lo cual, entonces, la verdad se nos esconde, se nos oculta, hay que escarbar, hay que desconfiar, hay que dudar y hay que buscar para ver dónde está. Y esto, insisto en este punto, no solamente tiene que ver con los medios, sino también tiene que ver con los libros, porque lo que los medios dicen día a día, después terminan en libros, que son libros de historia, o libros de texto, libros de manuales, con los cuales se enseñan los hechos y las interpretaciones que circularon por estos medios. Lo mismo pasa con las subjetividades. La subjetividad también es un tema filosófico central en toda la historia de la filosofía y particularmente en los últimos siglos de historia de la filosofía, y hoy empezamos a pensar, hoy quiero decir en los últimos 50 años, empezamos a pensar en una subjetividad endeble, sujetada, influenciada, frágil, una subjetividad mucho más fluctuante, por decirlo así, menos firme, y en ese sentido estos procesos claramente están modificando, están como moldeando todo el tiempo, reformulando todo el tiempo esa subjetividad errante, ¿no? Que la pregunta que nos hacemos acá es cómo nos posicionamos, cómo se posiciona nuestra subjetividad en este contexto específico. Bien, bueno, hecha toda esta aclaración, sí nos metemos en el texto de Morales Campos. El libro se titula La posverdad y el uso ético de la información, es de 2018. Morales Campos es la compiladora del libro, aunque los textos que vamos a ver son particularmente de ellas. Los artículos reflexionan todos sobre el tema de la posverdad en un seminario que organizaron en la universidad, en la UNAM, o sea, en México. Con intelectuales de distintas áreas. En el caso de ella corresponde a la bibliotecología, que es curioso, ¿no? Porque es esa gente que cuida los libros. En fin, pero bueno, es interesante las reflexiones que plantea como disparadora. Es un texto muy sencillo que lo van a poder leer
absolutamente sin ninguna dificultad. Lo que hay que hacer es tratar de pensar a partir de los conceptos que Morales Campos presenta, cuáles ejemplos encontramos hoy en los medios de comunicación de esos diferentes tipos de posverdad que circulan. El problema entonces del que parte Morales Campos es que la noticia, la información, los datos generalmente circulan con diferentes versiones y a veces enfrentadas o hasta podemos decir contradictorias. Y esto se nota porque cuando uno analiza la nota no es sólida, esto pasa mucho, ¿no? En los diarios, en los titulares, dice una cosa y después la nota dice otra, completamente diferente, casi incongruente, o la nota no ofrece datos suficientes para afirmar tal o cual cosa, sino para afirmar otra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente lo cree igual. En redes sociales esto se ha potenciado mucho más. La gente cree lo que dicen los titulares sin tener los datos, sin chequear esa información, y lo comparte, lo hace circular rápidamente, de manera masiva o no, o en el alcance que sea, sin chequear nadie si esto es una noticia falsa o no. Entonces, el problema es que circula mucha información al viejo estilo, como se le llamaba, de pescado podrido, o sea, información falsa. Y en la cantidad de eso es muy difícil que nos podamos orientar. Muchas veces, además, no es necesariamente mentirosa esa información, sino, por ejemplo, se toma una parte de la verdad y se la hace pasar por la verdad entera. Entonces la posverdad, el concepto de posverdad, se posa sobre la delgada línea entre la verdad y la mentira, ¿no? Es decir, es algo que parece verdadero pero no lo es, que exagera un punto de vista y esconde otro, que lo cambiaría completamente, y ese tipo de cosas. Entonces, hay como muchos matices o diferentes tipos de posverdad, pero en definitiva tienen que ver con mala información o información de mala calidad, para ser más precisos. Entonces, ¿cómo se le llamaba esto antes? Dice la autora, chismes, rumores, ¿no? El se dice qué, ¿quién sabe si es cierto el se dice qué? Bueno, hoy tiene similares, se le llama, hoy tiene, digamos, casos similares, fake news, ¿no? Noticias falsas, o también se le llama hechos alternativos. Eso vamos a ver después algunas caracterizaciones. Y entonces la posverdad es un dicho a partir de una verdad, ¿no? Entonces no es la verdad en serio, sino que es una verdad entre comillas o, como diríamos, verosimilitud. Es algo verosímil, es algo que parece verdadero pero no lo es. Sobre esto venimos reflexionando con el tema de las mitologías, ¿no? Las mitologías sobre el docente, reflexionamos bastante sobre este punto de la verosimilitud. Bueno, la posverdad trabaja mucho sobre eso, sobre una imagen que es verosímil, que es creíble como si fuera verdadera. El punto es que esta palabra fue la más buscada en 2016 en el diccionario de Oxford y aparece particularmente con la campaña presidencial de Donald Trump, que es lo que genera todo un uso y abuso de la posverdad. ¿Cómo juega esta posverdad? Bueno, juega sorpresivamente, ¿no? Es decir, te sorprende, casi como que no te deja pensar, te asalta rápidamente, juega en la sobreabundancia de información, es decir, hay tanta cantidad de información que es muy difícil, hay que pasarse todo el día chequeando y más, y aunque uno no sea periodista, digamos, ¿no? No viva de eso. Hay una cantidad que no se condice con la calidad de la información. Hay una intoxicación digital,
en todo esto y una mala costumbre de compartir automáticamente. Y por supuesto hay indiferencia social frente a la comprobación y verificación de los contenidos y un interés de manipulación, ¿no? Es decir, los medios quieren influir sobre nosotros para manipularnos y para llevarnos a creer determinadas cosas que no son ciertas. Bien, y pasamos ahora a un apartado que se titula Desinformación en la sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Es curioso, vivimos en una sociedad, podemos decir, de lo más informada, o donde hay mayor cantidad de información y de circulación de la información, donde hay mayor accesibilidad al conocimiento en sus distintas formas y podríamos decir una sobreabundancia de conocimientos. Es decir, nunca hubo en la historia de la humanidad tanta información y tanto conocimiento como en la sociedad actual. ¿Esto significa que estamos más informados y que conocemos mejor que antes? No. Esta es la curiosidad. Cantidad no es calidad. Este es el problema. Y accesibilidad no garantiza criterio para discernir la calidad del contenido. Entonces, la sociedad actual tiene mucha información muy variada y con mucha circulación a partir de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Esto está claro. El problema es que con la posverdad se ha perdido la verificación de la información y del conocimiento y de los contenidos. Esto que era una regla periodística fundamental, ¿no? Es decir, el periodista teóricamente tenía que chequear, corroborar los datos con al menos 3 fuentes para poderlos afirmar y sostener. Por supuesto que nada de esto sucede. Hoy tenemos notas periodísticas sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de confirmación. Con lo cual, estamos como muy expuestos a contaminarnos de falsas noticias. Pese a todos los derechos y obligaciones que menciona Morales Campos, que están implicados en este tema, la libertad de expresión, la libertad intelectual, el derecho a la información, el derecho a la lectura, el acceso o el derecho al acceso de información. Pero si entonces disponemos de estos derechos y de estos contenidos que no son confiables, que no están sustentados, que que son selectivos, ¿no? Que hay una información selectiva. Hay una información para los más poderosos y hay otra para la gente común, perdón. Esto está grabado, tengo que mantener la compostura. Es decir, hay una información sesgada intencionalmente, ya sea para advertir a cierto sector y ya sea para engañar a otro sector. Con lo cual, la verdad, el asunto es realmente complicado. Piensen ustedes cuánta difusión que hay de mentiras o de verdades parciales o de cosas verosímiles que circulan muy poco tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy más que nunca vemos personas que te dicen, yo soy ingeniero y sostengo, afirmo y demuestro que la Tierra es plana. Y hay gente que le cree. Y sale otra persona y te dice, yo soy bioquímico y te digo que las vacunas son un veneno. Y hay gente que lo cree. Y así podríamos, con cada cosa circula una información terrible, terraplanista podemos decir,
¿no? Que no resiste ni hasta el más mínimo análisis, pero que sin embargo tiene gente que cree que efectivamente es así. Entonces en algún público esa mala información, eso que decíamos, pescado podrido, termina calando. Y terminan tomándolo como verdad revelada, como creencia, como lo que sea, pero termina calando. Este es el problema. Bueno, hay muchas recomendaciones para hacer en este punto. Un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. La película Mentiras que matan. O una novelita chiquita de Humberto Eco que se llama Número Cero. Todos estos son casos de cómo los medios inventan cosas, ya sea para tapar, ya sea para provocar, ya sea que es un rumor que se termina haciendo realidad, como en el caso del cuento, para extorsionar, en el caso de la novela de Humberto Eco, en fin. Son como distintas piezas entre literarias y cinematográficas que permiten ver cómo juega todo el tema de la posverdad, ¿no? O de cómo influyen los medios en nuestras creencias. Pero el punto es que tenemos distintas formas de posverdad. Tenemos, bueno, claramente las fake news. Fake news significa noticias falsas. Son noticias que son falsas. Falso de toda falsedad. Ejemplos hay muchísimos. Se los dejo a ustedes. Yo simplemente lo indico y después les pregunto a ustedes a ver qué ejemplo se les ocurre, pues hay 10.000. Noticias falsas. Después hay dos que menciona la autora que son bastante parecidas. Las verdades parciales y los hechos alternativos. Las verdades parciales, ¿qué es? Mostrar una partecita de la verdad y hacerla pasar por el todo. Y los hechos alternativos es contar las cosas desde un lugar que las termina cambiando completamente. Y después tenemos también la mentira emotiva, ¿sí? Que también es una mentira, pero lo que hace es buscar aquella emoción que el público está esperando, ¿no? O sea, cada medio supone, cada canal de televisión, cada diario, cada revista supone un determinado público. Y ese público está esperando que tal persona sea reconfirmada como un demonio y tal otra persona sea recontraperdonada como si fuera un ángel, ¿no? O sea, construyen nociones de bien y de mal. Esto aparece obviamente en todos lados, también en el cine, y lo que busca es al público reconfirmarle esa emoción previa que tiene, o esa expectativa previa que tiene respecto de una persona, de un hecho, de una palabra, etcétera, ¿no? Los más ambiguas son entonces las verdades parciales y los hechos alternativos, pero se confirman en la cotidianidad, ¿no? Cuando viene tu hija y te dice, ay, la abuela me retó. Ajá. ¿Y por qué te retó? Y porque me retó, me dijo esto. Y nadie explica el por qué. ¿Qué significa? Está escondiendo una parte de la verdad que resignificaría todo lo demás. Y está mostrando las cosas desde un punto de vista, ¿no? Casos femicidios. Bueno, pero la chica tenía 5 perfiles de Facebook, ¿no? Es decir, digo, ¿por qué se muestran las cosas desde ahí? ¿Qué se quiere hacer con eso? ¿Cómo se enfoca? ¿A quién se presenta como el bueno? ¿A quién se presenta como el malo? Todo esto, todo el tiempo, nos bombardean, aparecen por todos lados, ¿no? Es impresionante. Y ahora vamos a hablar de las redes sociales en breve. Aunque uno quiera preservarse, miren, me cansé de ponerle no me interesa, es contenido falso, denunciar, sáquenmelo, y me vuelven a mandar cosas de canales de televisión que yo sé que mienten todo el tiempo y que todo el tiempo les pongo el rechazo. Sin embargo, me lo sugiere como te puede interesar.
¿no? Las famosas manipulaciones a partir de las Big Data. ¿Y cómo puede ser eso? Si yo no los quiero, yo sé que me mienten y les digo que no y me aparecen de nuevo. Bueno, ahí está, ¿no? Es cómo juega el poder de estos medios de comunicación, cómo juegan entonces en esto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es que cómo podemos sobrevivir siendo sujetos en la posverdad, siendo educadores. ¿Cómo hacemos para generar criterios para poder discernir entre una noticia confiable, una noticia no confiable, un conocimiento confiable, un conocimiento no confiable? ¿Cómo hacemos para separar eso? ¿Cómo hacemos para construir criterio y construir pensamiento crítico? ¿No? ¿Cómo hacemos para distinguir, además, en un contexto donde hay tantos medios, tanta información, tantas redes? ¿Cómo hacemos para separar la paja del trigo y poder decir esto es confiable y esto no? Bien, pasamos ahora, sin responder a las preguntas que les dejo ni a los ejemplos que ustedes podrán buscar, cantidad de ejemplos de posverdad. Pasamos al segundo texto de este eje en relación con el tema de las nuevas tecnologías. Gómez de Ágreda se llama el autor, es un español. Mundo Orwell se llama el libro, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado, de 2019. Este libro juega con la gran novela de George Orwell, 1984, que es una distopía, ¿no? O sea, es una novela que tiene sus años, 1949, fue publicada por primera vez. Una sociedad completamente vigilada, controlada en todo lo que hace y lo que piensa a partir del ojo de Gran Hermano, que ve absolutamente todo, pero en esa sociedad no importa la realidad, no importa qué es lo que realmente pasa, sino lo que se comunica. Importa el mensaje, la percepción, la narrativa, ¿no? Esta idea tan interesante de la comunicación, en realidad lo fundamental es el mensaje. Cómo se lo comunica, esa es la verdad. Nadie va a ir atrás del mensaje, ¿no? El medio es el mensaje. Nadie va a ir atrás de eso que se presenta a buscar la verdadera verdad. Entonces, tenemos un mundo muy cambiante, dice el autor, cambia todo el tiempo, muy rápido, profundamente, con máquinas, con algoritmos. ¿Y qué pasa con la libertad? ¿No? Esta es la gran pregunta. Y tenemos también una hipótesis de conspiración, ¿no? De una suerte de Big Data que está permanentemente escuchándonos, espiándonos y sabiendo qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta. ¿No? Creemos que hay un gran hermano, hay alguien que observa. Esto que decía recién, ¿no? Que cómo puede ser que si yo rechazo ciertos canales me siguen apareciendo en la lista de reproducción como si los quisiera llegar a ver y no los quiero ver. ¿Cómo puede ser que cuando uno está charlando con una persona, por ejemplo, no sé, de una receta de cocina, no sé, de hacer una pasta frola, pongamos, de golpe cuando vuelva a encender su teléfono y pone Google para buscar no sé qué cosa, le aparece receta de pasta frolas? Esto nos pasa todos los días. Hace unos años nos sorprendíamos, pero ahora ya sabemos que hay un micrófono que está encendido, que decodifica lo que hablamos y que propone, ¿no? Es decir, hay una red del otro lado, hay una internet, hay un gran océano de datos que se empiezan a procesar con tus me gusta, me encanta, me enoja, me entristece, y que empiezan como a configurar una personalidad, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice? Bueno, dice Gómez de Ágreda, esto es un movimiento bilateral, es un movimiento donde uno está depositando información de sí mismo en Internet, Internet la procesa y entonces actúa
mostrándote aquello que supuestamente a vos te gusta, te encanta y ese tipo de cosas. Es decir, identifica, clasifica e incluso te sugiere con cuáles personas eh, te tenés que juntar, a cuáles grupos te tendrías que pertenecer, qué cosas te pueden llegar a interesar y gustar, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Como, prácticamente como si durmiera detrás de tu cabeza, conociendo todos tus deseos. Entonces tenemos esta tensión, ¿no? Tecnología que cambia todo el tiempo, y nosotros, seres humanos, ¿qué hacemos frente a esa tecnología? Que además, bueno, claro, vamos perdiendo la privacidad. Entonces, hemos perdido, nos ha cambiado la tecnología, nos ha hecho más superficiales, se pregunta Gómez de Ágreda. ¿Somos realmente protagonistas o nos están manipulando? ¿No? Sería un poco el problema. ¿Y qué pasa con estas máquinas que cada vez son más inteligentes, que cada vez procesan más datos, que cada vez tienen más algoritmos, más complejidad? ¿No? Y entonces acá aparecen los extremos, ¿no? Desde los que plantean que esto es terrible, que vamos a ser cada vez más dóciles y fáciles de manejar, y quienes dicen, no, momento, todo esto en realidad va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, quienes lo ven como un desastre y quienes lo ven como una oportunidad. Bien, y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Cómo modifican nuestras vidas? En el capítulo 1, titulado Vida Digital, Gómez de Ágreda hace como una descripción de la infancia de antes y la infancia de ahora parecida a la que nosotros hacíamos en la primera clase presentando el programa, ¿no? Cómo han cambiado las últimas generaciones y cómo se ha acelerado la llegada de las nuevas tecnologías, que antes tardaban mucho y que ahora obviamente van mucho más rápido. Antes pertenecíamos a una pandilla con uno u otro líder, con una unidad definida, y ahora somos como una individualidad que está todo el tiempo buscando aprobación, ¿no? Ponele me gusta, suscribite, ¿no? Todo ese tipo de cosas que muy pendientes. La gente está muy pendiente, le da mucha importancia a eso. Y no pertenecemos a un solo grupo, sino que buscamos como distintos grupos, distintos... Y lo que importa es el punto, ¿no? Esto lo vamos a ver con el texto de Bauman, el puntillismo. Estamos atrapados en la red, entonces. Eh, claro, el problema es que necesitaríamos información veraz en todo esto, ¿no? Y tanto los medios como los estados, dice Gómez de Ágreda, pueden alterar la información. Eh, pueden complicar el acceso a la verdad, esto que veníamos viendo con Morales Campos. Pueden generar una intoxicación masiva, fobias, marchas, ¿no? Lo que vemos muchas veces. Y el problema es que las redes sociales además son gratuitas, pero ganan mucho dinero. Y los usuarios pasan a ser productos, listas de consumidores que se compran y venden, ¿no? Entonces acá aparecen dos conceptos interesantes. Por un lado los algoritmos, ¿no? La economía de la atención. ¿Qué hace el algoritmo? El algoritmo mide dónde vos prestás atención. Y con eso va estableciendo un cálculo determinado acerca de qué es lo que te puede llegar a generar más atención. Cómo mantenerte enganchado mirando algo. Y los sesgos son los filtros de la información según el perfil de usuario. Es decir, qué información es la que consumís, en qué dirección, en qué convicción política, religiosa y demás. A partir de ahí todo
todo lo que sea a favor de esa mirada, esa información te va a llegar, y si es en contra, no te va a llegar, teóricamente, ¿no? Entonces lo que hace de esta manera es reforzar tus prejuicios, tus creencias, tu percepción selectiva y generarte una suerte de burbuja, lo que se llama burbuja de filtro, donde solo ves lo que vos considerás que es valioso, ¿no? Y el contenido que se corresponde con eso, y estos filtros se van sesgando, ¿no? Por gustos, por condición social, por género, y te van como reconfirmando siempre tu propio punto de vista. Lo van como retroalimentando. Y esto, claro, esto es una manipulación individual y es una presión grupal. Las dos cosas. Solo recibimos, ¿no? Como una suerte de cámara de eco, lo que es coherente con lo que pensamos. Claro, esto es un enorme problema en realidad, ¿no? Atrapados en la red. En el otro apartado que se titula Juntar el puzzle, ¿no? El puzzle. Bueno, tiene que ver justamente con esto, con los big data, ¿no? Estos sistemas de almacenamiento de datos a los cuales nosotros confiamos toda nuestra información y que nos devuelven clasificada, sesgada, etcétera, etcétera, toda nuestra mirada, ¿no? Los big data son eso, son perfiles que se van construyendo de cada una de las personas a partir de distintas betas informativas que se obtienen. Agencias de dating, ¿no? Bueno, y esto termina, qué sé yo, hasta buscándote pareja, por ejemplo. O como en un capítulo de la serie Black Mirror, hay varios, hay muchos, ¿no? Construyendo un robot compañero. un robot que es exactamente la persona que vos perdiste. Bueno, no quiero contar más, eso. La serie Black Mirror es muy interesante para ver justamente por este tipo de cosas. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas y las cruzamos, podemos obtener información de todo tipo sobre una persona absolutamente completa. ¿Cuál es como el fantasma que está detrás de todo esto? Que en algún momento la tecnología va a avanzar tanto que te va a conocer mejor de lo que te conoces o de que lo que me conozco, de lo que cada uno se conoce a sí mismo, y te va a poder presentar las cosas como si fueran lo que vos realmente querés. Bien, y para cerrar entonces este texto de Gómez de Ágreda, en el epílogo aparece, bueno, esta idea del mundo cambiante a través de la tecnología, hay que sobrevivir, hay que buscar las nuevas habilidades, pero claro, el gran punto acá, el autor no se juega ni por una mirada pesimista ni por una mirada optimista, trata de ser muy ecuánime con eso. Y el tema es que cada vez va a ser más importante cómo nos enfrentamos a lo nuevo, digamos así, y cómo nos adaptamos a lo nuevo. Ese coeficiente de resiliencia y adaptación es el que va a ser más importante que el intelectual y que el emocional, y lo mismo pasa con la intuición y demás. Cuestión entonces, en este mundo Orwell, que nos quedan para pensar, varias cuestiones que nos quedan para pensar, cómo ofrecemos información valiosa de nosotros mismos, la ponemos en la red, eso está disponible, eso es público además, cómo lo privado se ha expuesto, qué tipo de redes se terminan generando realmente, más en esta situación de pandemia donde nuestro vínculo efectivo con las personas está realmente muy reducido,
y cómo eso reconfigura nuestra subjetividad, ¿no? O sea, digo, ¿cuánta importancia tiene para nosotros? ¿Cuánto se puede manipular efectivamente todo esto? ¿Y cuánto nos influye en nuestra propia subjetividad la mirada del otro, ¿no? Digo, esto es del otro y de la otra. Esto es realmente muy impresionante en un mundo frágil, cambiante, dinámico, etc. Y en un mundo donde lo que creíamos firme se está disolviendo. Pero justamente si se está disolviendo, también se nos está disolviendo nuestra propia subjetividad, ¿no? Y entramos justamente en el tercero de los textos, que es el de Zygmunt Bauman, Vida de Consumo, año 2017. Y vamos a analizar el capítulo 1, que se llama Consumismo versus Consumo. Bauman es un sociólogo polaco y que se ha hecho famoso, bueno, ya fallecido, se ha hecho famoso por un libro muy importante que se llama Modernidad Líquida. Y lo que sostiene justamente es que nuestra época es la época de la fluidez, de la liquidez, de lo variable, donde no hay nada sólido, donde no hay nada establecido, donde todo se modifica constantemente, como un líquido cuya forma siempre se va como readaptando. Y de alguna manera esta modernidad líquida se traduce, se ve muy bien en la actualidad en este consumismo desenfrenado, que para establecer claramente no es lo mismo el consumismo que el consumo, claramente. El consumo, en un sentido básico, biológico, vital, consumimos aire, consumimos alimento, ¿no? Es algo necesario, uno podría decir, es algo que tiene que ver con la producción, los bienes necesarios para vivir y el consumo de esos bienes también, obviamente, para vivir. Solo que, dice Bauman, eso se va a ir separando cada vez más, distanciando cada vez más, hasta que en la actualidad se da lo que él llama una revolución consumista. ¿Qué es la revolución consumista? El consumo pasa a ser el centro y el propósito fundamental del vivir. O sea, no es consumo para vivir, sino vivir para consumir. Todos nuestros querer, todo nuestro deseo, nuestros anhelos pasan por un objeto, un bien a consumir. Y entonces el consumismo se transforma en fundamento de todas las relaciones económicas y sociales. O sea, todo lo dejo por el objeto que deseo y no me importa nada más que eso. Entonces, no es lo mismo el consumo que el consumismo. Justamente el consumismo lo que hace es trabajar sobre la artificialidad de un consumo cada vez más acelerado, cada vez más volátil, y colocarnos en una senda de un deseo infinito y reemplazar permanentemente objetos. Con una ilusión de felicidad siempre postergada, ¿no? Como una sombra que nunca se logra atrapar. Bien, bueno, Bauman hace una suerte de disquisición entre acerca de los tipos ideales, que no son personas, obviamente, y lo toma de un sociólogo, Max Weber, ¿no? O sea, dice, la mayoría de los conceptos de las ciencias sociales son tipos ideales. ¿Qué quiere decir? Estos son construcciones, son conceptos. No son descripciones de la realidad, son conceptos que nos permiten entender la realidad. Esto quiere decir, son herramientas para pensar. Esto quiere decir que quizás a veces se nos dificulta encontrar efectivamente, pero no importa. Esto nos permite ordenar un montón de prácticas.
Esos son justamente los tipos ideales. Y acá la distinción entre consumo y consumismo adquiere también otro rasgo que es muy importante, que es que el consumo es algo individual y en cambio el consumismo es algo social. Claro, porque yo le tengo que mostrar a otro mi capacidad de consumir. Esa es la idea, ¿no? Y voy detrás de la marca y voy detrás del producto, ¿para qué? Porque eso creo que me da estatus social. Bien. Justamente en este punto, Bauman insiste en una distinción que retoma de su obra anterior, que es modernidad líquida, ¿no? Es decir, hay dos tipos de modernidad. Una modernidad sólida o anterior y una modernidad líquida o actual, digamos así. ¿Qué es la modernidad sólida? Esto es medio difícil de explicar, pero digo, ¿a qué llaman los sociólogos sociedad moderna? ¿No? Porque sociedad moderna es un concepto muy amplio, muy ambiguo. Significa una cosa en historia, otra cosa en filosofía, otra cosa en sociología. Pero se entiende por sociedad moderna una suerte de sociedad actual, sociedad contemporánea. Y una primera modernidad que es una sociedad actual pero para atrás, y una modernidad líquida, una sociedad actual actual. Esto nosotros lo hicimos también, vuelvo a remitir, al comienzo de nuestro curso separando generaciones, ¿no? Es decir, piensen ustedes en la generación de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, qué deseos, qué aspiraciones, qué cosas valoraban, y ahí se van a dar cuenta la diferencia con la actualidad. Bueno, acá pasa lo mismo. Esa primera modernidad, pongamos un siglo atrás para poner un número de tiempo, ¿no? Una sociedad de productores, una sociedad sólida que busca su seguridad, que busca superar el tiempo, que construye, ¿no? La cantidad es poder, lo grande es bello, tiene ese tipo de expresiones. Compra terrenos, construye casas grandes, ¿no? La mansión de las telenovelas de hace mucho tiempo. Eh, quiere propiedades, quiere cosas seguras, ¿no? Pensemos principio del siglo XX, esa era la forma de generar poder, buscar cajas fuertes, pozos de petróleos, ¿no? Todas cosas ostentosas. ¿Qué es lo que ha pasado en el siglo XXI? Y bueno, ha cambiado, ya no se buscan objetos, sino todo lo contrario, poder consumir pero de manera efímera, ¿no? Entonces, los objetos se reemplazan inmediatamente unos con otros. El poder pasa por esa vertiginosidad, esa aceleración del consumo. Entonces no se buscan casas grandes, sino, qué sé yo, viajar mucho, por ejemplo. Y no llevar grandes valijas, sino un valijín chiquitito. Y después comprarse ropa, ¿no? Y esto, claro, está muy de acuerdo con lo que se llama obsolescencia programada, que es que los objetos están programados para durar un tiempo y vencer rápidamente, ¿no? O sea, la heladera Siam de mi abuela podía durar 100 años enchufada andando sin problemas. Ahora una heladera dura 10 años. Con suerte. Lo mismo un lavarropas. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que esos productos están pensados para que, bueno, ni hablar un celular, ni hablar un televisor y ese tipo de cosas. Son mucho más livianos, no son pesados, no son esos armatostes gigantes, no ocupan espacio, se puede trasladar rápidamente. Y entonces se genera una suerte de cultura ahorista. ¿Qué significa cultura ahorista? Que vive solamente en el ahora. ¿Sí? En el ahora. Donde el tiempo es como un punto, y por eso aparece el tema del puntillismo, que es muy interesante el puntillismo por la cuestión de las pinturas, ¿no?
La pintura puntillista, ustedes pueden buscar, pueden ver, es un cuadro pintado justamente a base de puntos. Y claro, es un gran trabajo, es una gran pintura, pero ¿qué implica? Implica como un nivel de atomización, de pulverización de cada punto separado del otro. Y esto pensado temporalmente genera instantes eternos, ¿no? Mónadas cerradas, dice por ahí Bauman. O sea, unidades que están como cada una viviendo en su presente, en su punto, y no puede conectar con las demás. Como si fuera que cada uno está dentro de una burbuja. Sin cohesión, sin relación con el otro. Y entonces no hay progreso. Hay disfrutar el ahora y nada más. Hay un eterno presente, una colección de instantes. No hay una meta, no hay bueno, vamos hasta acá, ¿no? Esto que yo les decía en la primera clase. Nos proponemos tal cosa y llegamos a tal, no, porque el esfuerzo no tiene sentido. No llegamos a ningún lugar, no hay más que cosas aleatorias, imprevisibles. Pero entonces no se puede construir en este esquema, porque todo lo que construya se desarma rápidamente. No sabemos cuál es nuestro horizonte, no sabemos a dónde ir. No hay un sentido por el cual construir. Entonces aprovechemos el momento, aprovechemos cada instante, cada punto y ya, que sea lo que Dios quiera. Bien, esto es un poco la lógica de la cultura líquida, de la modernidad líquida, ¿no? Que está siempre en aceleración, en adquirir, pero rápidamente eliminar, ¿no? Adquirir, acumular, pero rápidamente eliminar y reemplazar. Y esto genera, claro, toda una enorme cantidad de basuras, desechos, de productos permanentes, cantidad de... Nos comemos el planeta con esta lógica, claramente, y lo estamos desechando, lo estamos arruinando por completo. Y de hecho menciona acá Bauman a las empresas que se dedican a eliminar artículos durables y ese tipo de cosas, ¿no? El problema del desecho es que justamente es cada vez más grande, es cada vez más destructivo. Bien. Por último, para ya cerrar, también tenemos un exceso de información, ¿no? Hay una enorme cantidad de información que nadie lee. Se busca con la publicidad captar la atención, o bueno, a través de la música. Pero el problema es que el consumidor tiene como una actitud displicente, está distraído, y entonces hay que ver la manera de engancharlo, de poderlo, ¿cómo se dice? Atrapar. El consumidor está como permanentemente bombardeado por cosas que le buscan su atención y tratan de capturarlo. Y la pregunta es si podemos pensar que una sociedad actual es más feliz, es menos feliz. ¿Se puede medir la felicidad? Esa sería la pregunta también, ¿no? ¿Y qué es felicidad? ¿Tener más? ¿Más consumo? ¿Poder consumir más riqueza? ¿Eso va a dar felicidad? Bueno, todo esto son preguntas para hacerse con el texto. El punto es que en esta sociedad de consumo, el consumidor nunca llega a estar completamente satisfecho. Entonces siempre está deseando, siempre tiene que estar como en una satisfacción que dura nada y que se genera una insatisfacción perpetua. O sea, siempre tiene que estar insatisfecho y moverse hacia nuevo consumo, bajo una promesa
engañosa, exagerada, de que, bueno, va a alcanzar una presunta felicidad que quizás se le dará, pero no, quién sabe, probablemente se vaya a decepcionar, pero aún así, con su consumismo, va a seguir generando la rueda producción-consumo, y obviamente esto permite eh, reforzar el sistema capitalista, ¿no? Volverlo siempre cada vez más sólido, cada vez más contundente. Y al consumidor, ¿qué hace? Bueno, le dice, siempre podés empezar de nuevo, siempre podés reinventarte. Todo presente es una hora y bueno, siempre tendrás la oportunidad por delante. Y bueno, bien, ahí estamos inmersos en una sociedad de consumo donde lo único que nos importa en realidad son los objetos, el bienestar, la vida, las personas, todo eso ha pasado a un gran segundo plano. Lindos temas para seguir pensando. Seguimos la próxima clase con el siguiente eje.